Bien, entonces estamos en la primera sesión del arte de la codependencia y por supuesto que el título es irónico y es irónico por el hecho de que en realidad no es un arte, sino un desastre. Y como muchas palabras que se utilizan en la psicología, en lo que pudiéramos incluso llamar psicología budista aplicada o en ocasiones psicología transpersonal, hay un importante materialismo espiritual y hay una importante carencia de conceptos claros sobre diferentes propuestas psicológicas y filosóficas en nuestra cultura. Traducción. La gente no lee. La gente cita pensadores que fueron citados por otros pensadores y por otros pensadores y al final nadie piensa mucho y todo se reduce a clichés terapéuticos, algo como soba tu niño interior, algo como todos buscamos desde lo transpersonal la unidad con el todo y que en general todo se reduce meramente a un afecto primario y hay quienes todavía insospechadamente, sin haber estudiado de forma seria el psicoanálisis, las propuestas redundan en torno al narcisismo primario, volver a la fuente, ¿verdad? Volver a el todo. Y todavía toman como una especie de paradigma científico que éramos completamente felices en el vientre materno, nos sacaron, nos cortaron, ahora que están de moda las tuberías y combustible, nos cortaron la fuente de alimentación y encima nos dan una nalgada y ahí está el primer trauma porque éramos perfectos en ese vientre materno. Esas ideas arraigadas en el materialismo espiritual no son, bueno, palidecen comparado con la ridícula idea de la superación personal, con la idea de que hay algo equivocado contigo y que te tienes que hacer mejor persona, con la idea que el objetivo es sentirte bien, que tienes que en ocasiones de alguna manera pasar por los retos del perdón y que en tu terapia te tienes que encontrar. Entonces, me busco en las palabras, me busco en las terapias, me busco en los métodos, me busco en la hipnosis, me busco en métodos asiáticos. Quiero encontrar mi verdadero ser. Quiero encontrar quién soy. Y toda esta mitología del materialismo terapéutico es lo que fascina en general a la idea de me tengo que conocer mejor. ¿Por qué? Porque una vez que me conozcan, entonces ya encontraré lo que verdaderamente quiero. Y esta falsa promesa de completud, esta falsa promesa de redención psicológica o emocional, es lo que nos mantiene extrañados o alejados de nosotros mismos. En estricto sentido, vamos a explorar la codependencia como una redefinición del concepto, ya que cada vez que uno escucha sobre codependencia, va a escuchar nociones como para tener codependencia necesitas a una persona adicta a sustancias. No necesariamente.
La codependencia tiene que ver con una adicción de una persona o de dos personas al menos. Podríamos decir que hay elementos importantes, pero se quedan en la superficie. Podríamos también ir un poco más allá de aquel término psicológico trascendido de ganancias primarias o de lealtades escondidas, donde también podemos ir enriqueciendo el diálogo sin pretender que la psicología, epistemología en el budismo tiene la verdad absoluta. No, solo que la gran aportación que esta propuesta tiene es que es contraintuitiva, es decir, no nace de la modernidad del pensamiento occidental, no nace del pensamiento moderno, científico, que es influenciado de forma inequívoca por el pensamiento premoderno, precientífico en Occidente. El modelo premoderno, precientífico, hablaba de una verdad absoluta que se encontraba en un libro revelado. La revelación, lo absoluto, y de alguna manera, en los primeros capítulos de estos libros revelados, se habla de algo que notó Mircea Eliade, un importante antropólogo y sociólogo que incluyó estudios de religión, el mito del eterno retorno. ¿Qué significa esto? Que éramos perfectos en el paraíso, que éramos uno, es más, ni siquiera había nacido o habría nacido la mujer según algún mito, bienvenidas, algún mito religioso, nos ayudan con... Ah, ya están sus 10. Ah, magnífico. Y que perdimos nuestra condición de unicidad en el paraíso y a partir de entonces vivimos huérfanos, vivimos perdidos en el mundo de las tribulaciones o las dudas y que el objetivo es, una vez más, reconectarse con la fuente divina. Bueno, respetable, no hay duda, pero la ciencia, sin saberlo, la modernidad europea, plantea durante la Ilustración algo bastante similar. La perfección de la naturaleza, el estado de unicidad, ejemplificado con, por ejemplo, el noble salvaje de Rousseau. Todo es perfecto y la sociedad lo tergiversa, lo contamina. O la idea de que los tiempos que se vivían en el siglo XVII ya eran, XVII y XVIII, ya eran tiempos contaminados y que habría a través de la ciencia, a través de la investigación, llegar a las certezas absolutas de la razón. En otras palabras, si la religión buscaba certezas, la ciencia todavía reduce la expectativa de la realidad a certezas. Y algo muy interesante que descubrió Freud a finales de siglo XIX, principios del siglo XX, el padre de la psicología moderna, fue un estado incesante de conflicto, un estado de contradicción, y que esa contradicción nunca sería subsanada, y que incluso el intento de buscar esa perfección sería una forma de trastorno mental, querer volver al vientre materno y hacerte uno. En la psicología todavía se tiene la idea de
hacerte uno. Se dice que éramos perfectos en el vientre materno y que ya para la edad que tenemos, que no tienen que decirlo, ¿verdad? 24, 25, estamos bastante traumatizados. Así que, ¿qué mejor que podamos encontrar y abrazar nuestro niño interior? ¿Qué mejor que alguien funja como tu madre o tu padre para que esas figuras puedan absolver tu histeria? Que puedan redimirte de manera psicológica. Y ya para traer la reflexión de la premodernidad hacia la modernidad, es decir, la era de la razón, es esta tendencia, como ocurre hoy en redes sociales, de cooptar la ciencia y volverla premoderna, algo así como vemos en prácticamente todos los libros de autoayuda. Todo pasa por algo, vienes a un propósito, el hombre en busca de sentido, en el sufrimiento vas a encontrar la luz y todo pasa por algo. Si gustan apagar sus celulares, será una gran aportación. Es decir, ponerlos en silencio. Ya está el mío. Así que vivimos con esta idea insospechadamente de que hay un propósito para todo, de que hay una misión, y es más o menos lo que te dice un evangélico, el gran plan del gran arquitecto. Y aunque ya no sigas estas ideas, de alguna manera también vives frustrado porque todavía no encuentras el sentido de tu vida. De alguna manera, seguimos con la idea de la búsqueda de certezas. Y esto es algo que aporta la tradición cognitiva o epistémica en el budismo, que cuestiona, que es contraintuitivo en términos de una construcción de identidad. Así que vamos a, en estas 4 sesiones, vamos a trabajar con la propuesta en el budismo. Vamos a pasar para, en la idea de la construcción de la identidad. Luego, voy a escribirlo, construcción de identidad. La proyección o bien podremos llamar representación. Disculpen, es que hablar y escribir al mismo tiempo todavía no llego a esa habilidad. Representación. Representación de la realidad y luego vamos a tocar puntos fundamentales como evasión, trauma, adicción, pero estas 3 primeras ideas son importantes para que no meramente estemos esperando ya con colores tibetanos el conocimiento reciclado y masticado de no te dejes, mana. Contéstale. Es mejor sola que mal acompañada.
Digo, por favor, ¿verdad? Entonces ya no perdamos el tiempo si salimos con esas babosadas, ¿verdad? Porque lo que parece o hacia dónde se abocaría la tendencia del conocimiento posmoderno, y no me refiero posmoderno como un movimiento de filosófico, ideológico, pero la era posmoderna en la que nos encontramos es una época de no involucramiento, es una época de narcisismo ideológico. Nos encontramos en un momento de gran agresión volcada hacia nosotros y con la falsa promesa de que entre más te conozcas, mana, más feliz vas a ser. Lo de mana no es sánscrito, es como le dices a tu amiga. No son las manas, que eso sí significa mente. Así que ya venimos con nuestra idea preconcebida. No me dejo, solo que mal acompañado. Todo pasa por algo. Y finalmente, entre mejor me conozca, mejor voy a estar. Pero una vez que me conozca, y ya combinado con un tipo con una túnica y pintada la cara que te dice, una vez que tú cambias, the universe changes when you change. You hear my words, ¿no? Entonces ya lo compartes en Facebook, ya te sientes altamente inspirado porque piensas que en el momento que tú te conozcas, entonces va a aparecer una verdadera persona no tóxica. ¿Cuánto me costó no estar con gente tóxica? Ahora sí, voy al ashram. No es de que me sienta Julia Roberts, y yo ya lo había pensado, pero voy al ashram. Y en el ashram me pago un detox, ¿no? Me desintoxico, me ponen agua caliente como 5 litros por todos lados, tomo ghee, me lo unto, practico el asana, leo los Vedas, entro en éxtasis con tambores, viajo y conozco el mundo. Y después del viaje de ayahuasca, me di cuenta que a quien buscaba no existe sino en mi corazón. Así que de alguna manera ya te conviertes en el cadenero del temazcal. Así que no, usted pasa, usted no pasa. Oiga, no trae túnica blanca, no pasa. Y cuando estás en tu peor momento, bueno, pues entonces ya también puedes desear que por lo menos unos mesecitos los extraterrestres te secuestren, ¿verdad? Así que esta cooptación, este secuestro de uno mismo por uno mismo, está lleno de una gran carencia, de una gran orfandad emocional, de un enorme egoísmo sublimado por espiritualidad, conocimiento terapéutico y una enorme adicción al reconocimiento, una enorme adicción a la trascendencia. Y esta tendencia que tenemos a ser manada, pero al mismo tiempo de estar enfrascados en nuestras propias proyecciones, es que en realidad no necesitamos
un individuo adicto ni una sustancia adictiva para simplemente mantenernos en la tiranía. Y la tiranía es el principio básico de nuestra adicción. La adicción a nosotros mismos, partiendo de la orfandad, partiendo de la carencia y buscando una identidad que no tienes. Por lo menos no la misma, de un momento a otro. Bueno, así que con esta introducción general, les recomiendo también abajo hay café, y si no lo toman porque no duermen en la noche, ya con las charlas funciona igual. Así que pueden mejor ya disfrutar el café. No, por supuesto es broma, ¿verdad? Todo es uno. No, no es cierto. Bueno, entonces vamos a iniciar esta presentación, este seminario, con un ejercicio meditativo corto, en donde vamos a explicar la metodología o las bases para un ejercicio meditativo, y aquí no tienen ustedes por qué sentirse preocupados. ¿Por qué? Porque el enfoque meditativo de este ejercicio son sus distracciones. Entonces ya no se preocupen que se van a distraer porque van a tener que buscar una luz dorada y jaladas por el estilo, ¿verdad? Que ¿tú viste la luz morada? Sí, con 8 pétalos. Eso es bien especial. Eso es súper. ¡Ay! ¿No? Cadenero de ashram. Los próximos 20 años de tu vida. Y ya te cuelgas cosas y ya hablas con palabritas ahí. Sí. ¿Vas a usar el agarbati? ¿Qué es el agarbati? No, es incienso. Es el incienso. ¿Vas a dar tu dana? ¿Qué es eso? No, pues es el donativo, mana, ¿no? Entonces ya construyes tu proyección espiritual, ¿verdad? Entonces, ya tu manera de apartarte del mundo, algo así como decirle, vete al diablo a alguien, es namaste. Sí, y ya no quiero escucharte más, ¿no? Namaste. Es como algo así en inglés como screw you, ¿no? Es decir, vete a volar, ¿no? Todavía estamos en horario familiar. Bueno, namaste. Así que vamos a partir de esta propuesta que ciertamente es insultante, un poco ofensiva, pero no ofensiva en un término de hacer juicios de valor a las personas, hacer juicios de valor a los sistemas de conocimiento, hacer juicios de valor a las religiones, que todas son respetables. Solamente si hacemos una crítica destructiva a nuestro fallido proyecto de identidad. Salvarte a ti mismo de ti mismo es imposible. Bueno, entonces vamos a trabajar con estas ideas. Me recordó a esta frase que dice Brené Brown en su charla TED sobre el poder de la vulnerabilidad, y dice, reconozco perfectamente esa risa nerviosa, ¿no? ¡Ay! Pero bueno. Este ejercicio de meditación que se va a enfocar en nuestra distracción es una meditación bastante amigable con nosotros mismos.
partiendo de la idea que tenemos decenas de miles de pensamientos al día. Este es un estudio hecho por el CONACYT estadounidense, el National Science Foundation. Es un trabajo allí publicado, no significa que sea absolutamente verdad, pero pudiéramos decir que tenemos decenas de miles de pensamientos por día, pero aquí el punto no es hablarles de ese dato que uno puede encontrar fácilmente, sino estos pensamientos. Preguntarnos cada vez que surjan qué nos están pidiendo, qué nos están exigiendo, qué nos están tratando de decir. Y en este caso en particular vale la pena entrar en el tecnicismo de la psicología budista, en donde plantea que hay tres grandes referentes, tres grandes emociones respecto a de qué están hechos estos pensamientos. Número uno, deseo. Deseo obsesivo se traduce del tibetano de, deseo, cha, obsesivo, de cha. Esta es la primera tipología de nuestros pensamientos, de cha, deseo obsesivo. Lo que llama el psiquiatra Gabor Maté deseo de conexión. Muy interesante, no estamos aquí juzgando que sea malo el deseo. De hecho, puede ser una gran medicina. Sin embargo, un poco saltándome a otro punto de conocimiento, como decía Hipócrates y más adelante Galeno, padres de la medicina moderna, no es qué consumas, sino la cantidad de lo que consumes. Aquí me refiero en términos de comida o de medicina, en que algo puede ser un medicamento o un veneno. Digo, no existía Big Pharma en tiempos de Hipócrates o de Galeno, ¿verdad? Pero lo que hace la diferencia es la cantidad. ¿De qué estoy hablando? De esta primer tipología emocional que se llama deseo obsesivo. Así que este deseo obsesivo es uno de los más recurrentes temas de nuestros 70,000 pensamientos por día. Es un anhelo profundo de conexión, un anhelo profundo de pertenencia, un anhelo profundo de funcionalidad, un anhelo de estar, un anhelo de ser, un anhelo de pertenecer. Y es por eso que es bastante adictivo este tipo o esta tipología de pensamientos. El segundo tipo se llama She Dang en tibetano o Dvesha en sánscrito. Pues vamos a ponerlo brevemente acá para... Entonces, primero, deseo obsesivo, vamos a ponerlos acá arriba. Número uno, raga, deseo obsesivo. Dos, Vesha. A veces se le traduce como aversión, pero aquí lo ponemos claramente como agresión, que es la forma que toma la aversión. Y el tercero, avidya, confusión.
se traduce en los libros budistas a veces como ignorancia, aunque el término, por supuesto, no es tan preciso. Así que este segundo tipo de pensamientos es un escenario básico en nuestra mente, una tipología de pensamientos que son los, llamémoslos, como se dice en psicología, los demonios. Son los saboteadores de tu vida, son los críticos de tu vida, son los ogros de tu vida, son los que ponen en tela de juicio no nada más tus decisiones y tus capacidades, sino tu existencia misma, tu valía misma. Y es este tipo de pensamientos que también pueden ser como la medicina y el veneno. Porque partiendo de este tipo de pensamientos puedes, ejemplo, elegir mejores vínculos, puedes cuidar tu cuerpo, puedes tener una cierta disciplina en términos de enfocarte, aunque no sea muy placentero en un comienzo, es la base de la perseverancia, por ejemplo. Qué sé yo, una dieta, un régimen físico de ejercicio, cultivar relaciones sanas, el establecer una conexión funcional con otros, sabemos que no es Disneylandia, ¿verdad? Sabemos que dentro de Dvesha, agresión, hay una base de claridad cognitiva, lo mismo que en el deseo, pero este tipo de pensamientos por lo general toman la forma de rechazo, agresión, defensa, modo de sobrevivencia. Y en un escenario ordinario, como estar inundado de esta cascada de pensamientos todos los días, son pensamientos que también son obsesivos respecto a tu inadecuación, tu fragilidad, tu irrelevancia, tu estupidez, quien te recuerda de tus errores, quien te recuerda de tus fracasos, quien básicamente está, poniéndolo de una forma más simple, siendo el policía de tu propia vida. Así que este es el segundo tipo de pensamientos que también son sumamente importantes y obsesivos en tu cotidianeidad. Y luego está avidia, confusión, que es este tercer tipo, que básicamente es un estado que tiene también estos dos lados. Uno, puedes ver la confusión como una posibilidad de aprender. Es como cuando escuchas algo nuevo o escuchas a alguien y de pronto te fascinas y piensas, qué interesante, voy a callar mi mente y voy a tratar de aprender esto. Esa es la base incluso de la salud mental básica, y cuando me refiero a confusión, funciona muy bien en sánscrito y en tibetano. Vidya significa presencia, claridad mental. Avidya significa ausencia, confusión. Pero son, como ya argumentamos en deseo obsesivo, como ya argumentamos en agresión, que tienen estas dos posibles caras, también está el tercer aspecto, la confusión, que tiene como base la posibilidad de transformación, el de reconocer
la presencia de tu mente sin manipular, sin controlar, sin centralizar, sin ser tu propio tirano, más bien por el contrario, es abrirte a las posibilidades, a la incertidumbre, a tu fragilidad, a que finalmente no importa tanto salvar al insalvable. Así que en este caso, en su forma de presencia, es la base de nuestra propia libertad y despertar. Y en ausencia, es justamente esa ausencia de claridad, esta confusión, lo que nos vuelve sumamente predecibles, sumamente débiles, sumamente controlables, sumamente superfluos, inmaduros. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa por nuestra mente lo estamos incluyendo solamente con base en me sirve, no me sirve, esto seré o seré esto otro. Y es, o para la psicología budista, es la base del narcisismo, es la base de pensar que todo lo que me ocurre es personal, todo lo que sucede es una gran lección. Nacemos con ese narcisismo de manera automática, pudiéramos argumentar. ¿Por qué? Porque todo lo que vemos lo estamos analizando a través de nuestros filtros de las tres emociones. Ejemplo, ves a una persona y la juzgas. Ves a una persona y juzgar no significa pobre, bobo o lo que fuere. Juzgar significa el discernir en qué esa persona se puede convertir para nuestra obsesión de identidad. ¿Quieren abrir una ventana? Sé que hace un poco de frío, pero o un poquito allí, porque sí se concentra un poco el calor, sí. ¿Está bien así? Muy bien. Igual, Sebas, pásate para acá y así no te dé el viento para que no te... porque estás recuperándote de tu resfriado, ¿no? Pudiera ser mejor porque el viento es lo peor para no, para un resfriado. Sí, sí tienen... Y además está cerca de los pañuelos. Pues ahí, buenísimo. Gracias, Sebas. Así que pudiéramos decir que en esta meditación que vamos a hacer, que es la primera introducción a este concepto de codependencia, es darnos cuenta hablando de adicción, cuán adictos estamos a esta triple tipología de pensamientos. Y esto es lo que hace que las personas, incluso con un pensamiento agradable o un proyecto agradable o una situación deseable, empiece a generar ansiedad, que no llegas a esa idea, que no llegas a esa experiencia, que no estás tan satisfecho como soñaste que ibas a estar satisfecho, que esa persona al final no es lo que pensabas era, que no te has convertido en lo que habías proyectado ser. Y eso también genera una enorme ansiedad. Otro tipo de obsesión, ansiedad, es el escenario de disfuncionalidad. Ya no me veo igual, y si ya no pertenezco, y si no lo logro, y si no soy capaz, y si no soy apreciada, y si no estoy contento o contenta,
Y todos esos pensamientos nos obsesionan en un estado de todo el tiempo querer mejorarte. Por eso es tan eh, funcional la economía libre de consumo, o como dice Sigmund Bauman, de hiperconsumo. ¿Por qué fregados nos encontramos en el hiperconsumo? Muy simple, Pesha, no estamos satisfechos, no nos sentimos completos. Por eso esta idea, esta sensación de finalmente ser, finalmente tener, finalmente acompañarte, y esta es una tendencia muy importante, se basa en no ser o no sentirte suficiente o no sentir que nada o nadie es suficiente, incluyéndote. Por supuesto, esto pasa a velocidades inconscientes verdaderamente impensables. Más allá de la pseudociencia o de datos débiles, hay datos duros que plantea el psicólogo de la Universidad de Yale, el psicólogo John Bargh, que dice: nuestro cerebro inconsciente, desde lo emocional, procesa 11 millones de bits de información por segundo. Repito, 11 millones de bits de información por segundo, mientras que el consciente, la parte racional, la que hace tan solo unas décadas decíamos es la gran inteligencia humana, la que nos ha llevado a la luna y la que hace que un sábelo todo, un médico, un arquitecto, un científico, un filósofo, sean las personas más equilibradas y por tanto más felices? No necesariamente. ¿Por qué? Porque nuestro raciocinio consciente solo procesa 55, solo 2 dígitos, 55 de 11 millones de bits. En otras palabras, 0.0000455% de lo que realmente está ocurriendo es lo que decidimos racionalmente. Lo voy a traducir. ¿Qué significa lo que estoy tratando de decir? Muy fácil. Dice un gurú de las ventas. Este gurú de las ventas dice: el 80% de las compras son compras emocionales. Traducción: no vas al supermercado y te encuentras el aceite de cártamo y dices, sí, brincas y lo pones en el carrito. ¡Qué lechugas! Tiene menos colesterol malo. Te vale gorro, te dice la gente. Y eso es un estudio mercadológico. En ciertos estratos, y no es un juicio de valor, es una observación científica, en el mundo la gente no ve los precios de lo que compra. Avienta las cosas. ¿Qué? ¿Cuánto? Pero las o los engranes del sistema de consumo se basan en compras emocionales, algo que sostiene, aunque sea por unos instantes, la promesa de ser mejor persona. Pero ¿por qué querríamos ser mejor persona? No, lo que buscamos es ser apreciados, ser vistos, ser reconocidos, ser apreciables. Y esto es interesante, no nada más en términos de compras, pero que desde estudios de aquello llamado el nuevo inconsciente, plantea John Bargh, olvídate de lo subliminal que de pronto ponen en una fotografía o en la forma como se escribe o el logo de una marca, ponen una señal sensual.
ya hay que fijarse en lo hiperliminal, es decir, lo que está más allá de el límite de tu percepción. Lo puedes ver a todo color y relacionar una pasta de dientes con una sonrisa, o un refresco con felicidad y libertad, o puedes relacionar un auto con aprecio, con juventud, o puedes relacionar sentirte incluido y no solo con una mera idea. Así que somos adictos emocionales, pero no en términos de subirte a un kite surf, a una tabla de surf con llamémosle, parapente, o eh, una gran ala, ¿verdad?, para volar en el mar, en las olas. No es eso lo que anhelamos es ser suficiente. Dicho desde esta perspectiva, no es que la televisión sea mala, no es que en sí mismo las redes sociales sean malas, no es que el sistema sea algo que haya que replantear e irnos a la selva. No, no estamos en esta bobada de totalidades, de ver afuera al demonio, porque eso es lo que se hizo en la premodernidad y lo que se pretende en la modernidad. Afuera está lo malo. Si observamos en realidad, lo que nos ocurre es que esta adicción emocional, esta búsqueda de identidad, de ser apreciados, de ser vistos, de ser suficientes, viene de estructuras biológicas muy importantes en the human psyche, en la psique del ser humano. Vamos a tomar ese punto más adelante. Confusión, ignorancia, es que estamos atrapados en una experiencia personal y subjetiva sin realmente saber quién o qué o cómo somos. Así que estos tres tipos de pensamientos llueven constantemente durante el día y durante el ejercicio de meditación. Si temían que ese va a ser el problema por el cual no iban a meditar, no. Solamente nos vamos a sentar, ¿verdad?, a observar. Pueden mantener, la idea es mantener los ojos abiertos. Si eso dispara muchas distracciones, así es el objetivo, observar las distracciones. En este contexto no es el objetivo calmar la mente, sino notar lo que ocurre en la mente. Muy científicamente o muy curiosamente, con curiosidad vas a ver qué está ocurriendo. ¿Y qué está o qué estaría ocurriendo? Vas a observar esos pensamientos, pero te vas a dar cuenta que esos pensamientos no son malos, tampoco son buenos, tampoco son algo, porque vas a notar que son como una cascada, y en cuanto notas uno, ya se disolvió este y otro pensamiento surgió. Acá lo importante es que nos relajemos. Pueden tener los ojos abiertos mirando a 90 grados hacia el frente, 45 grados, que es la mitad entre ver el piso 0 y 90 grados, más o menos la trayectoria de la nariz, a menos que hayan boxeado de niños, ¿verdad? Digo, porque si no, voltearían para otro lado. Entonces, o bien, ¿verdad?, pueden como último recurso cerrar los ojos, pero si cierran los ojos, hay un riesgo de que los pensamientos de confusión, ignorancia, vayan a ser los más recurrentes, y en ese momento entra la somnolencia, y en ese momento empiezan a
distraer más con micrófono abierto, roncando, ¿verdad? Por lo que el objetivo es ser ese curioso observador de lo que está ocurriendo en su mente. Ahora, aquí es importante como terapeutas, que hay muchas intelectuales, mujeres y hombres, o curiosos, que no empiecen a analizar de dónde viene ese pensamiento, por qué me apareció ese pensamiento, y ahora voy a analizar ese enojo que tengo. Nada de eso, simplemente véanlo. Es como ver un espectáculo de circo. Es como simplemente ver, qué sé yo, estas puestas en escena de ópera o de teatro o lo que fuere, donde estás observando y hay tantos actores en escena, tantas cosas sucediendo en términos de coreografía, que solamente estás observando. Que si incluso te detienes a ver algo, ya desapareció esto y apareció otra cosa. Solamente lo observas. Lo vas a conectar con tu respiración, solamente vas a estar inhalando, sosteniendo brevemente el aire y luego exhalando, todo por la nariz. Y si los ojos abiertos los lleva a que no haya muchos pensamientos, pueden entrecerrar los ojos, ponerlos a la mitad, que todavía vean, no los aprieten, solamente entrecerrados a media asta, y con la mirada a 45, 90 o podemos decir 130 grados, aproximadamente mirando el ángulo entre el muro y el techo, y respiramos. No busquen los pensamientos, no clasifiquen los pensamientos, simplemente obsérvenlos. ¿Qué sucede? Si esto es muy desafiante, cierren los ojos y solamente cerciórense de no quedarse dormidos, ¿verdad? Estas 4 opciones son adecuadas. Ojos abiertos, mirando a 45 grados la trayectoria de la nariz, 90 grados enfrente, 130 grados hacia arriba, y la cuarta opción, ojos cerrados sin dormir. Y van a respirar. Y lo que es importante que observen es los pensamientos, cómo surgen y cómo los conmueven. En latín, la palabra emoción es emovere, es desplazarnos. Todo el tiempo una emoción nos desplaza. Ah, quiero esto. Uy, ojalá no pase aquello. Uy, qué miedo, no vaya a pasar esto. Esto me vale gorro. Oye, pero mañana, ¿qué vas a hacer, hermana? ¿Verdad? Entonces, es observar con curiosidad toda esa cascada. ¿Alguna duda sobre las primeras instrucciones? No. Ok. Entonces, ¿cómo poder meditar en este primer ejercicio? Pueden sentarse en la silla que están, ¿verdad? Lo único que es importante en este contexto es la espalda recta, y para cerciorarnos de que tenemos la espalda recta, pongan los codos en su torso sin apretar mucho, pero esto ayuda mucho a corregir la espalda. Es algo así como, ponte derecho si ya esté derecho, ¿no? No. Entonces, cuando tienes los codos en el torso, se corrige la postura de la espalda, ¿verdad? Y algo muy importante es que no te pongas nervioso o rígido diciendo algo tiene que suceder. Simplemente let go, soltar, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con este ejercicio. Hay una práctica de respiración preliminar. ¿Qué significa esto? Es un preparativo, es un preparar a la mente para enfocarse en un principio.
Entonces, vamos a hacer algo rápido. La punta del dedo pulgar en la primera falange del dedo anular. Bueno, cierran su mano, pónganla palmas abajo, aunque cerrado, sobre su regazo. Y todavía no lo practiquen, yo solo lo explico y lo hago, y ahora lo hacemos, después ya lo practicamos juntos. Entonces, sacamos primero el aire, todo es por la nariz. Luego tomamos aire y volteamos la cara hacia el cielo, ¿verdad? Y los ojos lo más atrás posible. Entonces, la cabeza, rostro, lo más atrás, los ojos, lo más atrás. Y luego vas a mirar, vas a girar tu cabeza y tus ojos en dirección del hombro izquierdo para hacer este movimiento circular de ojos y rostro. Llegas al mismo punto, todo con el aire dentro, y luego en dirección del hombro derecho. Y ya que llegaste una vez más al cielo, con tus ojos lo más atrás y sosteniendo el aire, mantienes un poco el aire que tomaste al comienzo del ejercicio, cierras el suelo pélvico, tratas de sacar un poco el vientre, y cuando sientas necesario exhalar, relajas el cuerpo, bajas la cabeza, cierras los ojos y sacas el aire por la nariz. Lento al comienzo, y cuando escucharon este, es desde el estómago, no es crear la presión en la nariz, no es soplarse la nariz, sino vaciar el estómago. ¿Para qué sirve esto? Es muy interesante, pero esto corta en ocasiones con la bruma emocional. ¿Qué es la bruma emocional? Muchas veces le llaman los psicólogos y psiquiatras burn out. Estamos quemados de esta ansiedad de pensar. Como dice Eckhart Tolle, somos adictos a nuestros pensamientos. Todo el tiempo estamos... Hace poco fui a una cena, ¿verdad? Me llamaron la atención, había dos personas, dos orientales sentados en la mesa de enfrente, ¿verdad? Uno se paró y de pronto no pude evitar que seguía la conversación, ¿verdad? Y dije, bueno, ¿con quién habla? Entonces volteé los ojos y seguía, ¿verdad? Y en realidad es un reflejo de nosotros. Ya llegó la otra persona y siguió la conversación, ¿verdad? Ya con volumen y todo otra vez en sus niveles. Pero en realidad todos somos así, estamos todo el tiempo, somos compulsivos pensadores, adictos al pensamiento, adictos a este anhelo obsesivo o deseo obsesivo de ordenar nuestro mundo a través de pensar. Por eso hacemos muecas y empezamos con los tics nerviosos y buscamos la cajetilla de cigarros o volteamos a ver quién nos la pagan o quién nos la hizo, ¿verdad? Somos expertos en sublimar nuestra adicción a pensar, y por supuesto que vamos a hablar en qué consiste esa proyección y por qué es una evasión y por qué estos tres primeros puntos representan la base de la codependencia, pero vamos poco a poco, ¿verdad? Bueno, entonces se comienza con este ejercicio. Vamos a hacer un simulacro antes, no de sismo ni nada, ¿eh? Tomaríamos aire, miramos hacia arriba estirando los brazos, luego giramos en dirección del hombro izquierdo, llegamos al mismo punto inicial, derecho, mismo punto inicial con la misma respiración, sacamos el vientre, cerramos el suelo pélvico, y ya que necesitemos sacar el aire, nos relajamos. Y una vez que termine esta parte, ponemos las palmas sobre nuestras piernas. Si queremos mirar a 45 grados, ojos un poco entrecerrados,
Primero nos cercioramos de respirar normalmente, inhalamos, sostenemos brevemente, exhalamos. Nada exagerado, no es ninguna técnica de respiración inusual, solamente inhalas y exhalas, o bien mirando hacia el frente, ojos entreabiertos también, o a 130 grados, o bien ojos cerrados. Y si van a tener los ojos cerrados, que es válido, miran hacia el frente, no bajan la mirada ni la suben, y mientras respiran y observan observan su mente, simplemente empiezan a notar como una ollita que está a punto de hervir con agua, empiezan a ebullir los pensamientos. Pues no se trata de clasificar, solo se trata de notar con curiosidad. No se trata de juzgar, soy la peor, soy el mejor, nada, no nos interesa en este ejercicio los juicios que nos hacemos respecto a nosotros. Solamente obsérvenlo como ese escenario de la coreografía en una ópera o en una puesta en escena o en un espectáculo de fuentes que de pronto uno no sabe por dónde van a salir y qué luces van a tomar. Bueno, con esa curiosidad, sin tratar de juzgar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta técnica sobre este punto? ¿Una duda, algo que no esté muy claro de este ejercicio? Bueno, si hay algo que no está muy claro sobre nosotros mismos, entonces qué bueno que estamos acá. Pero por ahora sobre el ejercicio. Muy bien, entonces vamos a comenzar, ¿verdad? Este es el preliminar que nos ayuda a esclarecer la mente y lanzarnos a la meditación de manera inmediata. Entonces, recuerden sostener la respiración, ahora lo sacamos el aire y luego lo tomamos. Ojos entreabiertos, cerrados, en los tres posibles ángulos, solo elegimos uno. Observamos la respiración. Y soltamos. Nuestra mente se enfoca en el ir y venir de la respiración. Y con curiosidad, si no aparece ningún pensamiento, observamos. Si aparece, observamos. Nuestra base para mantenernos en el presente es la respiración. En ocasiones solo observamos el final de un pensamiento porque pasó muy rápido. En ocasiones nos enganchamos con este pensamiento. Tratamos de resolverlo, pero en este caso solo lo tocamos y lo soltamos sin juzgar. Nos mantenemos
en la curiosidad del presente. Si la mente nos está juzgando, observamos que eso que juzga es un pensamiento y lo soltamos. Nuestro hilo conductor es la respiración. Es la mente curiosa que observa si no hay pensamientos y observa cuando hay pensamientos. Observen cómo los pensamientos que llegaron hace instantes partieron, se disolvieron. Observen cómo la mente se experimenta como estable o quieta cuando no hay pensamientos y cómo la mente se desplaza cuando surgen. Vamos a observar las dos fases de la mente quieta, la mente que se desplaza, emovere, y luego regresa a la calma. Por unos instantes, piensen en algo que anhelan o les gustaría experimentar en su vida. Suelten el pensamiento y vuelvan a su respiración. Ahora recuerden otra vez ese pensamiento. Vean cómo se disuelve. Ahora imaginen un escenario desagradable, algo que les causa temor, por un instante, solo una cosa. Suelten ese pensamiento, regresen a la respiración, recuerden ese pensamiento negativo o doloroso o intimidante que tuvieron. Suéltenlo, observen la calma mental. Ahora piensen en un paisaje, suéltenlo, vuelvan a la respiración.
incontables pensamientos sin control surgen y se disuelven en el espacio estable de la mente. Estos pensamientos nos trastocan, empujan, intimidan, nos llenan de ansiedad. Y lo que no reconocemos es que podemos estar en este estado de quietud, claridad, ahora por unos instantes nos mantenemos en la quietud mental, observando la respiración y con curiosidad observamos qué sucede sin juzgar. Soltamos lo que surja. Nos preguntamos, ¿a dónde fueron todos los pensamientos que tuvimos durante el ejercicio? ¿De dónde surgieron? ¿Qué son? Si no están ahora, ¿cómo es que estaban hace unos momentos? ¿Qué tan libres somos de estar controlados por los pensamientos o tener la habilidad de observarlos? Vamos saliendo del ejercicio. Volviendo a la mente humana, a la psique humana, como menciona el historiador Harari, el ser humano tiene la crianza más dependiente y más prolongada del reino animal. Podríamos argumentar que la infancia se extiende hasta los 75 años. En realidad, como convención general académica, se podría argumentar 12 años. Es el momento en que un ser humano, en teoría, alcanza la autonomía, la capacidad de sobrevivir por sí mismo. Por supuesto, en un mundo socioeconómico como en el que vivimos, se puede volver esto cuestionable. Sin embargo, podríamos decir que nuestra crianza es fundamental, no nada más en términos de, como mamíferos,
alimentarnos en un comienzo gracias a la leche materna, no nada más gatear, caminar, hablar, incluso tener la habilidad de aprender cosas, tienen que ver claramente con la crianza. El lenguaje mismo está impreso en la crianza, como decía el psicólogo Lacan, estar inmersos en un universo o diccionario conceptual cuando crías a un humano. Al grado que se argumenta sociológicamente que el ser humano sin la crianza cultural humana no sería un humano. Bueno, ya entraríamos en temas ético-morales, pero algo que sí está más allá de la duda, no estoy diciendo que no haya humanos, no estoy argumentando esto, pero lo que sí se ha observado es que cuando se tienen rezagos de estimulación cerebral, en términos de la enorme exigencia que la sociedad incluso impone en los niños, llámese estimulación temprana, cultura, si no hay ese tipo de exigencia en términos humanos, hay rezagos cognitivos. Los rezagos cognitivos, y es aquí a donde vamos dirigiendo la reflexión, no nada más ocurren en términos de crianza cultural, pero que dentro de la crianza cultural hay una crianza emocional. ¿Cómo el budismo comprende esto? Bueno, en la psicología budista llamada Abhidharma se utiliza la palabra de componente emocional cognitivo de realidad. Traducción: pieza de rompecabezas, concepto emocional. Más fácil. Pieza de rompecabezas, concepto emocional, que cuando tienes las 1000, 3000 o 5000 piezas del rompecabezas, lo ves y sería muy difícil, salvo las esquinas, saber exactamente la ubicación del punto de la pieza de rompecabezas. Bueno, cada pieza de rompecabezas se llama vikalpa, aspecto fijo de realidad, pieza de rompecabezas. Si ya tienen frío y gustan cerrar, yo nada más porque estaban respirando muy fuerte. Bueno, gracias. Si gustan poner en silencio su teléfono porque hasta la vibración es un poco distractora. Bueno, así que en este orden de ideas, el rompecabezas concepto emocional, que se llama vikalpas, claro está, es una pieza, es un componente. Así que volvamos a la idea de la crianza como un elemento fundamental de la psique humana, donde no nada más efectivamente aprendemos, vuelvo a repetir, a usar los cubiertos, a comer, a caminar erguidos, a nombrar cosas, ¿verdad? Una época donde se pudo haber extinto la especie humana es la fase de la niñez de ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿No? ¿Qué te dan ganas? Bueno, no nada más es la fase del nombrar, sino que en estos componentes, y esto pudiera ser una interesante reflexión desde la psicología budista, que estos componentes no se aprenden en totalidad, no se aprenden en neutralidad. Todo concepto lleva una carga emocional. Me explico. No puedes enseñarle a alguien
incluso el concepto algo tan neutral como un recipiente, taza, vaso, si no tiene una carga emocional. Y la psique humana funciona de la siguiente manera, que cuando tú te ciñes, cuando tú atrapas un concepto como una taza, siempre va a ser recordado en un contexto de carga emocional. De hecho, esto es muy común como adultos. Esto es, un día hay una sopa que te gusta porque está en la temperatura y el sabor que la esperas. Y otro día esa misma sopa, vamos a argumentar, ese mismo restaurante, ese mismo platillo, ese mismo mesero y esa misma hora de comer, no sabe igual. Y de pronto, emocionalmente dices, no me gusta esta sopa ahora, caliente la sopa, por lo que fuere. Pero en términos de construcción de conceptos, de la construcción de la psique humana, los seres humanos nos hacemos de un conocimiento y de un lenguaje hipercomplejo porque tenemos un reservorio emocional hipercomplejo. Esto es lo que llama el psiquiatra Gabor Mate dopamine receptors, receptores de dopamina. Y estos receptores de dopamina tienen que ver, como mencionaban uno ya murió, otro no, pero mencionaban en ese libro los neurobiólogos chilenos, Maturana y Varela, la psique humana atada a la biología del cuerpo, en todo momento está buscando estabilidad o regularización, que ellos utilizan una palabra muy de biólogos, autopoiesis, que significa autoorganización, homeostasis también, pero ellos no usan ese término en ese libro, de tal manera que en todo momento estamos buscando estabilidad, estandarización, aunque sea una palabra muy seca, de tal manera que no es lo mismo, para ponerlo en un ejemplo un poco más aplicable, no es lo mismo el aprender a caminar, piénsenlo, no lo recordamos realmente, pero piénsenlo, aprender a caminar con alguien que amorosamente te está ayudando, estimulando y alentando, a alguien que te está gritando y diciendo cuán idiota, bruto, incapaz eres. A eso me refiero. Formas de construcción de un concepto que parecería muy neutro, como caminar, una taza, solicitar algo, aprender algo en un entorno donde, como decía María Montessori, decían, los niños son esponjas. No había en aquel momento conceptos de neuronas espejomotoras, ni un conocimiento, todavía ni siquiera lo tenemos, tan complejo sobre el cerebro. De hecho, estamos apenas explorando la superficie de lo que pueden representar las actividades cerebrales. Bueno, pero eso es punto y aparte. El punto es que este niño que introyecta, como decía Montessori, la realidad, de afuera hacia adentro, recibe todo ese mundo de conceptos de manera gradual, lo introyecta a través de una virtud o un problema que tenemos los humanos, que es una larga crianza, tanto biológica como cognitiva, ¿verdad?
tanto cognitiva como emocional, en donde, como dice el neurocientífico Anil Seth de la Universidad de Sussex, dice: no necesitamos ser inteligentes para sufrir, pero probablemente necesitamos estar vivos para sufrir. Esto lo dice en el contexto de que el cerebro, para contextualizar, mejor dicho, consciousness, que es su área de estudio, el estar consciente, es algo que se soporta, que está apoyado en un organismo vivo. Y es el mismo argumento que utiliza Harari cuando dice: no confundan inteligencia artificial con consciousness artificial. Consciousness artificial es, para la abrumadora mayoría de los teóricos, psicólogos, pensadores, neurocientíficos, neuropsicólogos, imposible. ¿Por qué? Porque no puedes insertar consciousness en un plato. Porque para empezar tendrías que encontrar consciousness. Pero sí puedes hacer que una máquina actúe inteligentemente lavando platos. Bueno, que eso creo que desde hace 60 años se puede hacer, pero bueno, automáticamente. Pero el punto es que inteligencia artificial no es lo mismo que conciencia artificial. El estar consciente artificial. Bueno, vamos a cerrar esta idea. El punto básico es que no vas a hacer una especie de sublevación de las sillas que van a estar en una marcha, que solo se sientan en ellas y nadie las aprecia, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque no tienen ese self-awareness. Ahora, podrías decir: Alexa, silla, abre las sillas, ¿no? Y pudieran abrir, mover y preparar la comida. Y como se dice en esta cuarta fase de la revolución industrial o tecnológica, no nos imaginamos lo que nos deparan los próximos 20 años en términos de las consecuencias de la transformación tecnológica. Pero bueno, no vamos a entrar en esos temas por ahora. Lo que parece ser es que va a haber muchos cambios sociales por masivos desempleos, por máquinas que no nada más levantan la pluma y la bajan en un estacionamiento, sino ya ciudades industriales donde no hay un humano. Bueno, pero no quiero espantar a nadie todavía. Los humanos nos hacemos del conocimiento a través de los vikalpas emocionales. Los vikalpas emocionales, bueno, son vikalpas, pero estoy agregando un término redundante, piezas de rompecabezas concepto-emocionales construyen la estructura fundamental de la mente humana, de tal manera que aquello que dice la psicóloga Brené Brown, estamos hechos para estar conectados. We are built for connection. Los humanos, decían los sociólogos, somos homus socialis. Somos seres sociales que desde lo práctico, desde lo histórico, el ser humano no puede sobrevivir si no es en manada. Desde lo psicoemocional, el ser humano no puede sobrevivir si no está conectado a otro ser humano. Y no me refiero que en algún momento puedas volverte una ermitaña o un ermitaño o amargado, pidiendo pizza y mirando videos hasta que te mueras. Bueno, se puede.
Pero no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que, sin lugar a dudas, a diferencia de las tortugas, que las tortugas no requieren crianza, por ejemplo. Rompen el huevo y si llegan al mar, apenas, porque a veces no llegan, si llegan al mar, ahí comienza la aventura de la vida y un aprendizaje cableado biológica y emocionalmente, de tal manera que decimos los humanos tienen instintos, no tienen emociones. No, los animales tienen emociones, sus emociones son controladas en gran medida por su biología, pero no sufren tanto como puede sufrir un ser humano por cosas que no existen. Comes, te reproduces, te duele una parte de tu cuerpo y sufres como animal. Pero como ser humano puedes sufrir porque no eres suficiente o porque nadie te aprecia o porque se te cayó el teatrito. Bueno. O por una pérdida identitaria. Pérdida de tu empleo, pérdida de tus bienes materiales, pérdida de un vínculo significativo, y no estoy diciendo poca cosa. Es literal una experiencia cognitiva que ningún animal puede generar en términos de sus implicaciones. ¿Y por qué? Porque el humano es el lenguaje emocional. El humano crea un lenguaje emocional sobre cosas que no existen. Somos expertos en hablar de cosas que no existen, de creer que somos alguien y algo que no existe, y tenemos una interlocución con el mundo detrás de nuestros ojos y en medio de nuestras orejas. Ahí nos estamos peleando con el mundo, ahí nos estamos redimiendo con el mundo, ahí nos estamos vanagloriando en lo que llamaba Derrida el monolingüismo, es decir, unilingüismo, el monolingüismo del otro. Traducción: choros sobre el mundo que tú mismo te creas. Me van a querer. Ya nadie me quiere. Ya lo perdí todo. Soy suficiente. No soy suficiente. Qué bien me veo. No me soporto. Bueno, como quiera que fuere. Volviendo a la psique humana, la construcción del lenguaje de la realidad pasa por una construcción emocional. Y esto es interesante lo que los psiquiatras tienen que decir al respecto. Los primeros años si alguien se descalabró, está el 911. ¿No? Recuerden su micrófono. Y también y el jarabe de la tos, correcto. Sí, nada más que voltéese cuando tosa, por favor. No encuentro. Si alguien me puede decir el nombre de... ya, Norma, gracias. Sí. Sí, Norma, hay que cuidarse la tos. Ya puse en silencio tu micrófono. Bueno, ¿dónde estábamos? Sí. Buenas tardes, bienvenidos. De tal manera que nuestros primeros años, no estoy hablando en términos de
el niño interior, el volver al vientre de la perfección, o lo que estoy diciendo es que en términos prácticos, el complejo lenguaje que tomamos de afuera es un lenguaje emocional. ¿Y qué hacen los receptores de dopamina? Esto lo tienen los animales también, no en un sistema tan complejo. Lo que menciona el Dalai Lama, que a un ave o cachorro de una gran cantidad de especies que no se le da amor y se le excluye de el grupo de cachorros o polluelos, muere de inanición. Así le alimentes, en muchas ocasiones se cierran sus órganos y se colapsan. En humanos, estos trastornos de apego, como se les llama, attachment disorders, ¿verdad? Attachment de apego, si así lo traducimos. Disorders, podríamos decir trastornos, por aquí ser un poco prácticos. Los trastornos de apego, y está amplísimamente y tristemente estudiado cómo los humanos tienden a tener problemas serios de crecimiento, serios de aprovechamiento de nutrientes, serios de salud física cuando experimentaron un entorno excluyente, frío, donde no se sentían o sintieron bienvenidos. Y aquí no estoy hablando de abrazar tu niño interior, estoy hablando de algo muy biológico, estoy hablando de algo muy particular y que a diferencia, que por supuesto los animales también aprenden, pero es una montaña comparado con un grano de arena el aprendizaje de un humano y el de cualquier, incluso los delfines que son muy inteligentes, cualquier otro animal sobre esta tierra. Pero que nuestro aprendizaje tan complejo entra por los mismos componentes biológicos, genéticos, y a través de un cuerpo biológico que se dice a sí mismo: estás en un lugar para crecer, estás en un lugar seguro. Esto se puede ver en mascotas muy a menudo cuando, no llamémosle mascotas, pero perros, gatos abandonados y otras mascotas que en cuanto nacen en un entorno de calle o agresivo, violento, inmediatamente están en un modo de sobrevivencia. Algo que escuché hace poco, no lo sabía, una persona, una amiga que sabe mucho de esto, comenta que los colmillos de gatos de calle salen antes que los gatos domésticos y que luego se les caen antes, porque un gato de calle tiene que comer de todo y necesita pues comerse lo que haya, ¿verdad? A diferencia de un gato doméstico que va a tener un crecimiento de colmillos mucho más normal en los tiempos de desarrollo. Esto sucede en los humanos, muy interesante, en los albores o en el comienzo de la vida y cuando son confrontados ante una pérdida de conexión. Bueno, con esto voy a cerrar. Estamos en esta primera discusión de la construcción de la identidad, y en esta construcción de la identidad tocamos más elementos generales, biológicos, y donde introdujimos algunos conceptos de la psicología budista de que todo lenguaje es un lenguaje emocional y está hecho de componentes llamados bikalpas, y lo comparamos a piezas de rompecabezas, que en realidad una sola pieza no genera una imagen, pero la conjunción
de imágenes y de conceptos emocionales es lo que va creando la estructura de la identidad. Y allí lo dejamos. Hicimos comparativos con varios pensadores, con varias referencias desde la neurociencia, la psicología, incluso la pedagogía, desde María Montessori, y hablamos también en términos de psicología budista sobre estos tres venenos mentales, raga, deseo obsesivo, vesha, aversión, agresión, avidya, confusión, ignorancia, y vimos que en estos tres aspectos generales que se tienen tipificados en términos de nuestra biología, ¿sí? Huele a algo agradable, recuerdas que eso te gustó y tienes deseo de seguir comiendo esto para sobrevivir. Algo te enfermó, lo rechazas. Entonces, en la biología están estos aspectos que tienen su dimensión funcional y su dimensión disfuncional. Vamos a explorar cuán disfuncional se vuelven en la construcción ilusoria de la identidad humana, que es lo que vamos a ver en el segundo aspecto de proyección o representación de la realidad desde conceptos emocionales, desde dentro hacia afuera, en proyectar un mundo de esta naturaleza. Hicimos una meditación simple, pero profunda, en términos primero de un ejercicio preliminar de respiración. Esto era para crear un estado de atención interrumpiendo el cansancio y la agitación mental. Y luego comenzamos y hablamos de las tres posibilidades o cuatro posibilidades de postura de ojos: 45 grados hacia abajo, 90 frente a nosotros, 130 hacia arriba, ojos entrecerrados o incluso cerrados. Aquí comenzamos con la observación de nuestra respiración y mirar primero los dos aspectos, la mente estable y la mente en movimiento, movere emociones. Y cuando vimos estos dos aspectos, luego evocamos artificialmente emociones gratas, algo que deseábamos, y luego un escenario no deseable para observar cómo la mente se agita y una vez más entraba en un estado de observación. Y finalmente, sin juzgar los pensamientos, observar estas dos fases de la mente en movimiento y la mente quieta, y nos preguntamos, la mente, ¿dónde están los pensamientos que ya pensamos y en sí mismos qué son? ¿Por qué? Porque los pensamientos son la relación íntima de construcción de identidad y realidad con nosotros. Así que con esto concluimos esta primera sesión de El arte de la codependencia. Ya al final del seminario ya habrá botellas de su licor favorito donde se puede grabar su nombre. No, no es cierto, es broma. Es broma. También se puede poner su imagen grabada con la firma de... Unos pueden escoger pobre de mí o soy el mejor, ¿verdad? O también están el disfraz sobre una sábana, no cuento, ¿verdad? No, es broma. Bueno, pues que estén muy bien. Muchísimas gracias por el interés. Es un gusto.